Hola chicas, soy Jane. Bienvenidas a mi rincón del tejido, donde te enseño a transformar un simple hilo en una increíble prenda creada por ti misma. Hoy te quiero compartir esta hermosa falda. Está hecha en la talla L o grande para adultos. Para esta vamos a ocupar unos 300 gramos de lana número 3 y un ganchillo para tejer de aluminio de 3.75 milímetros. Para comenzar vamos a hacer un nudo, lo ajustamos y levantamos una cadena de 130 puntos que es múltiplo de 5. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 y así continuamos hasta tener el tamaño total. Una vez tengamos la cadena lista, yo les voy a mostrar con una más pequeña, pero ustedes deben de tejer 120 cadenas. Si la quieren más grande o más pequeña, es múltiplo de 15 para que sepan cuánto tienen que aumentar o reducir. Una vez tenemos la cadena lista, la vamos a colocar que esté bien derecha y vamos a unir con un punto deslizado en la primera cadena donde comenzamos. Y ya nos queda hecho un círculo. Ahora levantamos 3 cadenas que pertenecen a ese primer punto y en cada una de las cadenas de la base vamos a hacer un punto alto. Sacamos, pasamos por 2 y cerramos. Y los vamos a estar tejiendo un poquito flojo. Sacamos, pasamos por 2, cerramos. Volvemos. Sacamos hebra, pasamos por 2 y cerramos. Esto es todo lo que vamos a estar haciendo hasta llegar al final de la cadena. Punto alto sobre cada una de las cadenas en la base. Una vez llegamos al final, completamos los 120 puntos. Ahora vamos a unir en la tercera cadena donde comenzamos con el punto deslizado. De aquí en adelante vamos a repetir solamente lo mismo que tenemos. Estiramos hacia el hilo, tomamos ese primer punto en relieve por el frente. Pasamos por 2 y cerramos. Ya tenemos el primero en relieve por el frente. Ahora el siguiente lo hacemos en relieve por detrás. Sacamos hebra, estiramos para que nos quede un poquito flojo, pasamos por 2 y cerramos. Volvemos un punto en relieve por el frente, metemos así el gancho y nos queda en el frente del gancho. Sacamos hebra, estiramos un poco, pasamos por 2 y cerramos. El otro en relieve por detrás, metemos así y esta vez nos queda en la parte de atrás. Y hacemos el punto alto. Esto es todo lo que vamos a repetir hasta que lleguemos al final. Un punto en relieve por el frente y un punto en relieve por detrás. Y nos va quedando el punto elástico. Cuando lleguemos al final de la segunda vuelta, comenzamos con el punto en relieve por el frente y terminamos con el punto en relieve por detrás. Ahora volvemos a unir justo encima de ese punto con un punto deslizado. Yo voy a hacer una vuelta más porque quiero que me quede un poquito más ancho o grueso el elástico. Si ustedes lo quieren dejar así de delgado, también lo pueden hacer. Estiramos hebra, hacemos lazada. Ese punto que está en relieve por el frente lo mantenemos en relieve por el frente. No va a cambiar nada en las vueltas que necesitemos, solamente repetir los puntos tal y como están. Relieve en el frente, el siguiente es relieve por detrás, el que le sigue es relieve por el frente y el siguiente relieve por detrás. Esto es todo lo que vamos a hacer. Cuando lleguemos al final, volvemos a unir con el punto deslizado. Una vez llegamos al final de la vuelta número 3 del punto elástico, vamos a unir con punto deslizado para cerrar la vuelta. Si ustedes la quieren más ancha, pueden continuar repitiendo unas vueltas más. Vamos a levantar 4 cadenas para el punto alto doble. Hacemos doble lazada y en ese mismo espacio vamos a hacer un doble punto alto. 1 y 2 cadenas de separación, doble lazada en el gancho y volvemos 1 y 2 puntos juntos. Ahora tenemos un abanico
de 2 dobles puntos altos, 2 cadenas, 2 dobles puntos altos en el mismo espacio. Vamos a hacer una cadena de separación, doble lazada, saltamos 1, 2, 3 y en el punto número 4 vamos a hacer un doble punto alto, así. Una cadena doble lazada, saltamos 1, 2, 3 y en el punto número 4 hacemos nuevamente un abanico doble. Doble lazada, 2 dobles puntos altos, 2 cadenas en el mismo lugar igual. Pasamos por 2 y cerramos nuevamente. Pasamos por 2, cerramos y ya tenemos el abanico de 2 puntos, 2 cadenas y 2 puntos. Cadena de separación, doble lazada, 1, 2, 3, 4, en el punto número 4, nuevamente un doble punto alto, una cadena doble lazada, volvemos a saltar 3 y en el 4 repetimos nuevamente el abanico. Y esto nos va a ir quedando así, de esta forma. Cuando lleguemos al final del último abanico, hacemos la doble lazada. Aquí me faltó un punto, un par de puntos me faltaron, pero no importa. Este no es un trabajo que exige los puntos exactos, miren. Igual ya lo unimos aquí encima del primero y ya nos quedó. Pero si ustedes quieren pueden hacer un par de puntos extras para que les quede. Pero apenas se nota, miren los espacios y aquí igual. Para la siguiente vuelta nos vamos a pasar ahora así, donde está este último punto y ahí lo vamos a levantar. 4 cadenas porque son puntos dobles, doble lazada y en el centro hacemos 1 y 2. 2 cadenas, en el centro volvemos a hacer 2 dobles puntos y 1 encima del primer punto. Y ahora nos quedó el abanico de 3 puntos, 2 cadenas y 3 puntos. Volvemos con la cadena doble lazada, pero esta vez vamos a hacer el punto en relieve. Lo tomamos así, pasamos por 2 y cerramos. Cadena, ya nos quedó en relieve, doble lazada, nos saltamos el primero, en el segundo hacemos un doble punto alto. En el centro hacemos 1 y 2, 2 cadenas, en ese mismo lugar hacemos otros 2 en el que sigue hacemos 1 y ya nuevamente tenemos el abanico de 3 puntos, 2 cadenas y 3 puntos. Cadena de separación, doble lazada y el punto que está solo lo tejemos en relieve. Vamos a estirar para que nos quede bien flojo y alcance la altura del abanico. Una cadena, doble lazada y volvemos para el otro. Saltamos el primero, hacemos 1, de ahí nos pasamos al centro, hacemos 2 cadenas y 2 puntos y 1 en el siguiente. Y esto es todo lo que vamos a repetir en esta vuelta. Llegamos al final de la vuelta, tejimos el punto en relieve y la cadena de separación y ahora vamos a unir en el 1, 2, 3, 4, en el punto número 4. De aquí en adelante vamos a repetir la vuelta que vamos a estar haciendo ahora hasta alcanzar el largo deseado. Ahí unimos en el primero, nos deslizamos al segundo y nos deslizamos al tercero. Debemos estar en este punto.
el que está pegado a donde están las dos cadenas, lo vamos a levantar, que son las 4 cadenas, doble lazada, y dentro hacemos 2. 1 y 2. De aquí en adelante vamos a mantener los 3 dobles puntos altos separados por 2 cadenas. Volvemos 2 en el centro. 1 y 2. Y 1 en el siguiente punto. Esto es todo. Volvemos a tener el abanico de 3 puntos. Una cadena que la seguimos manteniendo, doble lazada, y volvemos a tejer el punto en relieve por el frente. Cadena, doble lazada, nos pasamos aquí, saltamos 1 y 2. En el que está pegado a las cadenas, comenzamos nuevamente. Doble punto alto, en el centro hacemos 2, 1 y 2. 2 cadenas, 2 dobles puntos altos en el mismo espacio. Uno en el siguiente. Ya tenemos nuevamente el abanico de 3. Cadena de separación, doble lazada. El punto que está en relieve lo mantenemos en relieve, pasamos por detrás, estiramos para que tenga altura, pasamos por 2, cerramos. Cadena, doble lazada, y volvemos a continuar en el abanico. Esto es todo lo que vamos a repetir todas las vueltas que necesitemos hasta alcanzar el largo deseado. Una vez completamos el largo deseado, llegamos al final, unimos con el punto deslizado, cortamos la hebra y hacemos el nudo. Vamos a esconder un poquito el hilo en la parte de atrás para cuando lo cortemos que no nos quede muy pegado al nudo, porque a veces lo cortamos bien pegado al nudo y tiende a soltarse si el hilo es un poco suave. Cortamos al ras. Aquí tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 vueltas en total. Y para esas 22 vueltas tenemos un largo de 39 centímetros de largo. El ancho 56 centímetros. Si la quieren más larga o más ancha, aunque ya está bastante grande, solo tienen que tejer más cadenas al inicio y más vueltas de largo. Ahora, para ajustar la cintura yo voy a utilizar una cadena tejida. Ustedes pueden utilizar una cadena, un cordón, una cinta, lo que ustedes quieran. Vamos a calcularle más o menos el centro. Aquí tenemos 3 y 3, 1 y 1 y 1 y 1. Aquí es más o menos el centro. Ahí vamos a ir pasando con una aguja lanera el cordón hasta que lleguemos a donde comenzamos. Terminamos de pasar el cordón. Ahora vamos a hacer ahí el nudo. Lo ajustamos al tamaño que querramos en la cintura. Esto es lo que nos permite poderlo ajustar a cualquier tamaño. Lo acomodamos y ahora sí, ya tenemos lista esta hermosa falda para lucirla. Déjenme en los comentarios qué les pareció. Si les gustó, no olviden apoyarme con un like y suscribirse para ver el próximo proyecto.